CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, seguimos en Consentido Común. Luis Gasulla, que es un periodista muy reconocido de investigación y que solemos ver en televisión generalmente, también escuchar en radio, está sacando un libro muy interesante, se llama La casta, la patria somos nosotros, no sé si le suena, donde habla del peronismo y habla del kirchnerismo y del peronismo kirchnerista o el kirchnerismo peronista, no sé cómo le vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo te va? Mucho gusto. Hola, Marcelo. Buen día. Gracias por tu llamado. No, al contrario. Bueno, queríamos hablar un poquito de lo que está pasando en la Argentina ahora y de tu libro, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina ahora, es muy actual. Habla un poco del peronismo kirchnerista o del kirchnerismo peronista. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco por dónde encarás el libro, Luis, por favor. Lo encaro en el sentido de qué fue lo que pasó en los últimos años, cómo se construyó el relato kirchnerista y sobre todo en el último gobierno, ¿no? Porque mucho se habló del kirchnerismo, mucho se investigó el kirchnerismo, pero me parece que por ahora, con todo lo que pasó en la pandemia, no había llegado a las librerías un libro que se dedicase al gobierno de Alberto Fernández en este sentido de analizarlo de una manera global. Yo me he dedicado en libros anteriores y en notas periodísticas, en investigaciones a los datos, a los hechos concretos. Bueno, este libro resume datos, hechos concretos, pero de una manera más reflexiva, con una hipótesis que es que el kirchnerismo se ha convertido en la verdadera oligarquía argentina. Claro. Vos ahí la primera regla de ellos es que las reglas no las cumplen ellos. Y quedó muy expuesto en todo lo que pasó en la pandemia y en la cuarentena. Sí. Vos decís por ahí, Luis, que el peronismo es funcionarios y sindicalistas millonarios, pero que el kirchnerismo ha perfeccionado esto. Y efectivamente se ha puesto más brutal a la hora de conseguir fondos y de hacerse millonarios y de pasarla bien y generar una especie de casta, ¿no? Es increíble cómo todavía la sociedad sigue sosteniendo y sigue conviviendo con la idea de que Cristina Fernández es una abogada exitosa. Explícame un poco cómo puede pasar eso. Bueno, cuando la política se convierte en una religión, en un dogma, no se discute. Entonces vos elegís creer o no. Y hay un sector de la población que cree. Yo creo que ese sector de la población es cada vez menor. Lo ha demostrado la última elección en las PASO. Hay personas que no creen, pero los votan por conveniencia, ya sea por una cuestión económica o simbólica, y después están los creyentes, es el falso progresismo. Este libro analiza ese falso progresismo, ese progresismo / kirchnerismo que utiliza, por ejemplo, las banderas más nobles de la sociedad. Al comienzo del kirchnerismo hay un capítulo que se dedica al comienzo del relato, la génesis, que es la bandera de los derechos humanos. Yo escribí, investigué bastante sobre el tema. Lo recapitulamos en un capítulo aquí. Después llegó otras banderas, la bandera de la democratización de la energía, con lo que pasó con YPF, la democratización de la justicia, y fueron los aprietes a los jueces y fiscales. Ahora llega en estos tiempos los derechos para las minorías, para las mujeres, el Ministerio de la Mujer. Y también hay una discriminación en el sentido de, los casos los conocemos. Un Ministerio de la Mujer que calla ante las inconsistencias del discurso
y las prácticas de un nuevo jefe de gabinete como Juan Mansur, que calla ante lo que pasa con José Alperovich, y que a veces se utiliza para perseguir a personas que no nos gustan, por algún comentario fuera de lugar o algún comentario desubicado en los medios de comunicación, pero que si lo hace un propio, se lo festeja o por lo menos se calla en la boca. Y en ese sentido, bueno, este es el nuevo discurso en tiempos de lenguaje inclusivo y de supuesta defensa de la mujer y de las minorías. Uh-huh. Probablemente desde que el kirchnerismo es kirchnerismo, nunca como ahora ha quedado tan lejos el discurso progresista, más allá de que siempre fue un relato, y como vos bien describís en esto que nos estás contando y en tu libro, era solo un relato, nunca más alejado ahora con el desembarco en el gabinete de peronistas no kirchneristas que, como vos estabas diciendo recién, están lejísimos de ese relato. Sin embargo, no se le mueve un pelo, Luis. Siguen ahí cada uno en su lugar, cada uno en su posición, nadie dice nada de esta nueva convivencia que tienen que mantener entre kirchneristas, progresistas de relato y peronistas que ni siquiera se preocupan por ese relato, ¿no? Ni por cubrirlo. ¿A dónde vamos a ir con esto? ¿Dónde va este gobierno con esta convivencia después de noviembre? Después de noviembre vamos a tener serios problemas económicos, ya los tenemos, pero van a quedar más expuestos. Creo que va a salir, va a volver o va a regresar un gobierno vengativo contra los que van a responsabilizar de una posible derrota, o sea, los medios, el periodismo, la clase media, los jueces y fiscales que los investigan. Vamos a ver eso, ya lo vivimos después del 2013, con la derrota electoral a manos de Sergio Massa, y lo vamos a volver a vivir, pero con un gobierno bastante descuartizado, con serios problemas internos y con una disputa muy fuerte. Pero me parece que la pandemia nos deja un montón de enseñanzas, porque por primera vez antes lo veíamos con la platita, con el bolsillo, lo vimos con nuestras propias vidas, como en un sálvese quien pueda durante la pandemia, el gobierno priorizó salvarse con nombre propio ellos mismos. Fueron los primeros en vacunarse, vacunaron a sus amigos, vacunaron a sus militantes, fueron los primeros en dictar leyes y decretos que le quitaban libertades individuales a las personas, pero eran los mismos que violaban esas leyes y decretos, festejaron en la cuarentena, brindaron en la cuarentena, mientras que miles de argentinos estaban encerrados. Esas son las enseñanzas que nos deja la pandemia. Por eso quedó expuesto una forma de gobernar que se ha convertido en una casta y que se creen los dueños de la República y los dueños de la patria. La patria son ellos. Sí, lo último es lo de Nueva Chicago, ¿no? Que más allá de si estaba habilitada o no, si el aforo eran 25.000 o 40.000, estaban uno arriba del otro, con el presidente arriba del escenario, y un decreto que había sacado un rato antes o unos días antes, y ahí uno amontonado arriba del otro. Ya insisto, si estaba o no estaba habilitado, si había de 40 o 25, pero no era un modo de hacer un acto, ¿no? Es lo que vos decís, están acostumbrados a hacer las leyes para los otros, no para cumplimiento propio. Y en el medio quedó expuesto en estos tiempos, Marcelo, que el único proyecto en serio que tuvo atisbos de funcionar es el de la impunidad y la venganza. Tratar de limpiarla a Cristina Fernández de Kirchner de sus principales causas de corrupción, mientras que la economía se desangraba, mientras que las pymes cerraban, mientras que los comercios cerraban, mientras que se quedaban sin trabajo, mataban por un par de zapatillas a un vecino. Los problemas reales de la gente no los solucionaban y tenían una agenda basada en la materia judicial para crear causas judiciales, algunas de dudoso origen, y fundamentalmente de limpiar las causas
que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y que para eso lo hizo el presidente Alberto Fernández, simplemente para eso, porque es un gestor, un operador judicial. Le trajo malos resultados en el primer año de gobierno, empezó a acelerarse en estos últimos meses con la llegada de un grupo más de talibanes al Ministerio de Justicia. Estamos hablando con Luis Gasulia, que es el autor del libro La Casta, la patria somos nosotros. Luis, más allá del libro, y ya que es un libro que habla de este gobierno, volvamos por un instante, ya para ir terminando, a lo que puede pasar después de noviembre. Vos decías que bueno, se va a poner un gobierno más agresivo, más prepotente, más de avasallar incluso todas las instituciones, pero ¿cómo ves la convivencia entre Alberto y Cristina Fernández? Con un resultado que puede ser una derrota. Yo no creo que Alberto Fernández rompa con Cristina. No, yo tampoco, pero lo va a pasar por arriba entonces. ¿Sabés lo que hace el albertismo? Son muy astutos. Yo por eso a veces tengo alguna discusión con algunos colegas que son muy buenos profesionales, pero me parece que a veces los seduce más un WhatsApp de Alberto Fernández o de algún funcionario de ministro cercano a Alberto. Hace 2 años que el albertismo le pasa información a los periodistas diciéndonos somos distintos, nosotros somos otra cosa y vamos a romper. No lo hicieron. ¿Por qué lo harían ahora? Alberto Fernández, si rompe con Cristina, se queda sin el poco sustento de base electoral que tiene. ¿Quién vota a Alberto Fernández? El votante de Cristina. No, absolutamente nadie. No creo que no tenga ni capacidad ni manera de levantar el desastre de imagen que es Alberto Fernández. Pero, ¿qué pasa con los otros peronistas, con los peronistas gobernadores? ¿Van a volver a estar debajo del ala de Cristina encolumnados o van a ofrecer alguna resistencia ahora? Mirá, salvo que surja un nuevo líder en el campo peronista, no tienen a dónde ir. ¿Dónde puede ir Gerardo? ¿Dónde puede ir Gildo Infante? ¿Con Larreta? ¿Con Macri? No tienen a dónde ir. ¿Dónde puede ir Rodríguez Sá? ¿Dónde puede ir el gobernador? No, yo me refiero, Luis, a que a lo mejor le cuestionen, en una derrota, le cuestionen a Cristina el liderazgo. A Cristina hasta ahora ha demostrado que más que respeto le temen. Y eso se ha mantenido, excepto algún intendente por lo bajo, incluso alguna crítica periodística, pero después baja los decibeles. No ha surgido un masa como pasó en el 2013 que nuclea un sector díscolo del peronismo. Yo creo que van a tratar de sobrevivir. Están atados a la suerte de Cristina y de Alberto, y algunos, los más vivos, se despegarán, pero de forma silenciosa, de forma muy silenciosa. Tampoco me imagino que puedan ir corriendo a buscar a los ganadores de la elección, que posiblemente termine siendo Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No me los imagino porque están eso de todo lo que representan. No, yo tampoco. Y después la tercera vía, ¿cuál es la tercera vía? Ha quedado muy debilitada. Lorenzo Randazzo no despegó y la otra tercera vía de los liberales, bueno, es casi una cuestión testimonial que tendrá 2 o 3 diputados en el Congreso de la Nación. Sí. No, yo no me imaginaba otra vez Mansur, que me parece que le brillan los ojitos de ver la posibilidad de proyectarse para adelante, volviendo ya con la cabeza agacha y que vuelva el kirchnerismo a tomar control del gobierno. Digo, a lo mejor alguna resistencia hace, pero bueno, la verdad que está todo por verse. Está todo por verse. Luis, muchas gracias, muy amable, gracias por el tiempo y felicitaciones por el libro. Un abrazo, saludos a tus oyentes, gracias a vos. Gracias, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Luis Gasulia, que es periodista y acaba de escribir el libro La Casta, la patria somos nosotros, que habla del peronismo y del kirchnerismo.
de este gobierno, fundamentalmente, del gobierno de Alberto Fernández. Son ahora las 9:30. Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández.